Bueno, ahora sí parece. Bueno, creo que podemos comenzar, si les parece. Ya tenemos un número importante. Bienvenidos a todos nuevamente. Para nosotros es un gusto hoy tener este conversatorio, que es un tema que siempre nos ha interesado cuando abordamos la formación en sexualidad, que es la relación con los derechos en sexualidad. No podemos ver solamente la sexualidad desde un punto de vista individual, sino que vivimos en una sociedad y el despliegue de nuestra sexualidad tiene que ver con las coordenadas y las determinaciones por las cuales estamos atravesados. Entre ellos, el derecho, la cultura, el derecho, la justicia. Y como toda ciencia humana, también está siendo atravesada por transformaciones que tienen que ver con nuestra concepción y nuestro ir creciendo de nuestra comprensión de la vida sexual, ¿no? El cambio de paradigmas en sexualidad también transforma nuestra mirada y el ejercicio, que de ahí ya es más para lo que va a explicar Darío, del derecho. Así que por eso hoy hemos querido invitar lo voy a presentar, voy a poner los anteojos para ello, a mi amigo, querido amigo Darío Germán Espada. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en alta dirección pública por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en convenio con el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y el Instituto Ortega Marañón de Madrid. Es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, especialista en docencia universitaria de la UBA, diplomado en diseño y evaluación de políticas públicas de la Universidad Catalana de Pompeu Fabra, diplomada en gestión de proyectos de desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo, diplomado en gestión pública provincial con orientación en el gobierno del Instituto Provincial de Administración Pública, doctorando en Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, docente en la UCES, investigador y miembro del Instituto de Investigación en Formación Judicial y Derechos Humanos de la UCES, y miembro del Cuerpo de Fiscales de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Por favor, les pedimos si pueden silenciarse los audios mientras está la exposición. Yo voy a estar moderando el chat, digamos, hagan preguntas por el chat y nosotros se lo vamos a ir transmitiendo a Darío. Pueden ser directamente a la anfitriona, o a Rodolfo o a mí. Así no lo distraemos de la exposición y después se las transmitimos a él. Muchas gracias. Bueno, Darío. Bueno, Rodolfo. Tengo varios títulos para presentarte, pero sobre todo te conozco por tu experiencia, así que con gusto te damos la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, no quiero perder la oportunidad de agradecer a todo el equipo de Koinonia, en especial al licenciado Rodolfo Cardillo, mi amigo, por haber hecho posible este encuentro. Así que, nada, desde aquí muchas gracias a todos y obviamente a todas las personas que se inscribieron para formar parte hoy de este conversatorio. También un agradecimiento especial a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de la que soy investigador, como dijo Rodolfo, y miembro del Instituto de Investigación en Formación de Derechos Humanos, por su enorme generosidad. El tema que nos convoca hoy es el de las nuevas configuraciones de familiares a la luz de la diversidad sexual. Pero bueno, para dar inicio a esta charla deberíamos comenzar por definir qué se entiende por diversidad sexual. Y aquí es posible abrir un amplio y enriquecedor abanico que seguramente al final de la charla podremos tratar con mayor detalle. A mi criterio, diversidad sexual constituye una categoría genérica
definida principalmente por su condición de disidente del sistema binario hegemónico, varón-mujer heterosexual cisgénero, y representada por la sigla o acrónimo que encarna el colectivo LGBTI+, que comprende de manera más detallada al conjunto de las diversidades que lo constituye, pues incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex y a todas las demás identidades y orientaciones sexuales que tienen su lugar en el ámbito de la realidad que nos atraviesa en esta materia. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pero importante aclaración, y es que, bueno, hay dos términos que vamos a manejar, que después los vamos a ver con mayor detalle, pero bueno, me parece que desde ahora ya conviene que los refresquemos. La expresión trans representa a las personas cuya identidad de género no se adecua al sexo asignado al nacer, y abarca las identidades transexual, transgénero y travesti. En cambio, la expresión cis o cisgénero representa a las personas cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual, es decir, más precisamente con el sexo asignado al nacer. Aclarado este punto, que igualmente, como dije, retomaremos, en esta primera etapa del conversatorio me voy a dedicar al abordaje de las identidades que componen el colectivo de la diversidad, que constituyen construcciones conceptuales cuyo objetivo es visibilizar la existencia de alternativas a las categorías hegemónicas impuestas históricamente por la sociedad y la cultura a través de un régimen regulador binario de la sexualidad como única opción sana, correcta y normal. Es decir, tales construcciones conceptuales identitarias de las diversidades vienen a deconstruir esa rígida organización de la sexualidad humana producto del dominio histórico de un régimen regulador binario. Pero, ¿en qué consistió ese régimen regulador binario? Se basó en evaluar y determinar la participación de todas las personas en tres categorías, y en tres categorías social y culturalmente predeterminadas, que son sexo, género y orientación sexual. En tal sentido, si el recién nacido tenía pene, se iba a establecer que era sexualmente hombre, producto de la lectura de la sociedad, que la sociedad y la cultura realizaban de su cuerpo. En cambio, si de la lectura que se realizaba del cuerpo no se observaba la presencia de pene, sin más, la sociedad y la cultura concluirían que se estaba en presencia de una mujer. En materia de género, el régimen regulador establecía que si de la lectura corporal surgía que se trataba de un hombre, su género sería el que describiera sus roles, sus funciones, la forma de ser y de relacionarse con el mundo propias de los varones, por ende el género sería masculino. Si por el contrario de la lectura corporal se concluía que se trataba de una mujer, el género sería aquel que describiera los roles, las funciones y la forma de relacionarse propia de las mujeres. Es decir, que el género, en tanto categoría cultural, sería el conjunto de lecturas que realizaría la sociedad y la cultura en relación a los roles, las funciones y las formas de ser y de relacionarse con el mundo de las personas, entre otras características determinadas por la presencia entre otras características. En materia de género, el régimen regulador establecía que si de la lectura entonces surgía que se trataba de un hombre, su género sería masculino, y si de la lectura se trataba que se estaba en presencia de una mujer, su género sería femenino y su manera de relacionarse con el mundo sería femenina. Es decir, que el género, en tanto categoría cultural, sería el conjunto de lecturas que realizaría la sociedad y la cultura en relación a los roles, las funciones, la forma de ser y de relacionarse con el mundo de las personas
entre otras características. En relación a la orientación sexual, la sociedad y la cultura habrían de esperar que si de la lectura corporal surgía que se trataba de un hombre, su deseo sexual estaría dirigido hacia las mujeres, y por lo tanto su orientación sexual sería heterosexual. En tanto que si de la lectura corporal se determinaba que se trataba de una mujer, su sujeto de deseo sexual sería el hombre, y por consiguiente sería heterosexual. Es decir que Se lo congeló. Daría un segundo. Hola. Hola. Ahí estamos de nuevo. Decía que la heterosexualidad era la... No sé si se me escucha, se ve. Sí, te estamos escuchando y viendo bien ahora. Hubo un congelamiento momentáneo. Ok. Decía que la heterosexualidad era la orientación sexual disciplinadora, y que toda atracción que tuviera lugar por fuera de dicha orientación sexual era considerada patológica, delictiva y hasta pecaminosa. Y esta es la forma en que la sociedad y la cultura organizaron históricamente la sexualidad y las identidades y orientaciones sexuales, bajo el régimen regulador de la sexualidad que determina un sistema binario de identidades hegemónicas. Es interesante, Varones. si me permitís, ver en Sí, la historia cómo se dio este recorrido, por el cual los mecanismos de disciplinamiento van como poniéndole etiquetas, digamos, a cualquier disidencia. Primero fue con la categoría moral, digamos, del pecado, o la categoría del loco, la patologización, para justamente normalizar. Es lo que permite decir, bueno, ahí es donde ubicamos, ¿no es cierto?, a la disidencia, para que existe el lugar del normal, que es donde todo el mundo va a querer estar, ¿no? exactamente. Constituye el ideal para ubicarse, ¿no? Es Totalmente. interesante el recorrido si uno hace en la historia. Bueno, Michel Foucault lo hace ese trabajo ya, así que es interesante. Sí. Este sistema binario de identidades hegemónicas, varones y mujeres, heterosexuales y género, durante muchos años fue la única alternativa sana, correcta y considerada normal. Es decir, que todas las identidades de género y sexuales que estuvieran por fuera de este sistema binario eran consideradas patológicas, eran perseguidas, criminalizadas y eran consideradas pecado. Entonces, bajo la vigencia del régimen regulador de la sexualidad descripto, el sexo constituye una lectura de lo biológico, y el género sería una descripción de los roles, las funciones y las formas de ser de las personas a partir de esa lectura biológica del cuerpo, ¿sí? Es decir, que lo que predominaba era un paradigma biologicista que se extendió en la historia durante muchísimos años. Como todo paradigma, tiene su momento de apogeo y su momento de quiebre, y así fue que años después de este inflexible sistema binario impuesto por el régimen regulador de la sexualidad, se fue iniciando un nuevo paradigma que puso en crisis el rigor científico de las conclusiones biologicistas, y algunos teóricos comenzaron a afirmar que el sexo no iba a estar estrictamente asociado a la genitalidad, sino que sería el resultado de una lectura cultural integral sobre los cuerpos. Es decir, que el sexo dejaría de constituir una categoría excluyentemente biológica para presentarse como una categoría cultural, social y política. En consecuencia, nos podemos... Mirá vos. Ay, por favor. Ahora te veo. Un segundito, Darío. Activa tu sonido, porque hemos silenciado a todos, porque a todos les pedimos que tengan silenciados los micrófonos, por favor. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Menos Darío que... Bueno, les contaba que este paradigma del
del sistema binario rigió durante la historia de la sexualidad durante muchísimos años, y como todo paradigma, tiene un momento de apogeo y un momento de declive, y este no fue la excepción. Con el tiempo comenzó a surgir un nuevo paradigma que dio lugar al reconocimiento de otras identidades y orientaciones, y esto es lo que nos permite referirnos a las personas LGBT y más, es decir, a las diversidades sexuales y de género. En primer lugar, voy a señalar las identidades encarnadas dentro de este acrónimo que es la sigla LGBT, y como habíamos dicho en un primer momento, es muy importante que tengamos en cuenta la clasificación trans y cis para diferenciar dos grandes divisiones dentro de las diversidades. En primer lugar, voy a señalar que las identidades encarnadas por personas lesbianas, gays y bisexuales, conforme con la asignación de sexo que se le dio al nacer, así como también con el género atribuido, dicha conformidad se denomina con la expresión cis. ¿Por qué? Porque hay coincidencia es decir, hay adecuación entre la identidad de género y el sexo atribuido al nacer, en contraposición a la expresión trans, en la cual hay discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. En cuanto al sujeto de deseo, en las personas lesbianas y gays, la orientación sexual es hacia personas del mismo sexo, en tanto que en las personas bisexuales oscila entre el mismo sexo o el sexo opuesto, y puede ir cambiando a lo largo de la vida o en distintas oportunidades, de distintas maneras, formas y distintos momentos. Con respecto a la expresión de género, puede variar entre más o menos masculinos o más o menos femeninos o ambiguos, ya sea desde lo afectivo o desde lo sexual. Otras identidades no hegemónicas están constituidas, entre otras, por las personas transexuales. Las personas transexuales yo en un primer momento las incluí dentro de la categoría genérica trans. Las transexuales son aquellas cuya lectura del cuerpo es distinta a la realizada al nacer, en términos binarios, y deciden identificarse con el sexo opuesto. La lectura de los cuerpos por parte de la sociedad es tan fuerte y avasallante que en muchas personas transexuales consideran que para poder ser identificadas de acuerdo a su identidad autopercibida tienen que intervenir sus cuerpos, ya sea mediante tratamientos hormonales o prácticas quirúrgicas. Por su parte, las personas transgénero, en principio, no tienen intención de intervenir sus cuerpos, pero pretenden desarrollar roles, formas de ser y funciones, entre otras características, acordes a un género distinto al asignado, como consecuencia de esa lectura corporal que se hizo al nacer. Es decir, más allá del sexo asignado al nacer, conforme a la lectura biológica del cuerpo, las personas transgénero tienen una lectura de sí misma que difiere del género social y culturalmente asignado, y en tal sentido desarrollan roles, funciones y formas de ser acordes a su propia autopercepción. En cuanto a la identidad travesti, más allá más que una identidad, se trata de una expresión que ha sido utilizada por la sociedad y la cultura como una suerte de insulto o agresión, y que actualmente es un término que fue resignificado por el colectivo como un término político, con la finalidad de resaltar su sentido de lucha y revertir su connotación negativa a través del activismo. Finalmente, otra categoría fundamental, considerada no hegemónica, es la de las identidades intersex o intersexuales, que para la ciencia y la medicina van a ser consideradas identidades ambiguas por su imposibilidad de ser categorizadas a través de una lectura corporal dentro del sistema binario clásico.
al menos al menos no sin una intervención quirúrgica previa. Efectivamente, cuando nace una persona intersexual, muchas veces la medicina no tiene la posibilidad de catalogarla de acuerdo a un sexo, y para ajustarlo a alguna de estas categorías del sistema clásico de la sexualidad, se requiere una intervención quirúrgica. Pero las personas intersexuales reclaman que no se les realicen estas cirugías sin su consentimiento, es decir, reclaman que la decisión se postergue hasta que ellos puedan manifestar su consentimiento, que va a tener que ver con sus experiencias de vida, con sus vivencias y con su autopercepción e identidad de género. Al Te respecto, interrumpo un segundo para hacer una aclaración. Yo como pediatra, sí, cuando yo me formé hace 20 años en el Hospital Garrahan, nosotros veíamos cirugías de asignación sí, de sexo, porque justamente como no se lo podía, vos bien dijiste, no podíamos ponerlo ni en el rosa ni en el celeste, porque teníamos ese paradigma, también los médicos, ¿no? Estamos atravesados por la cultura, obviamente, y se hacían estas cirugías de asignación sin consentimiento, porque se lo hacían de bebés, o cuando se lo hacían de más grandes, sin conocimiento del paciente de lo que se estaba realizando sobre su cuerpo y sin una necesidad médica. O sea, eran cuestiones estéticas. A través sí, del activismo intersex, la buena práctica médica nos dicta ahora que, justamente como vos recién remarcabas, estas cirugías estéticas deben postergarse hasta que sea la persona quien dé su consentimiento o no a una práctica, digamos, alguna cirugía, si es que realmente la desea, para tener un cuerpo que lo represente más. Eh, totalmente. eso ha cambiado mucho en base al gran trabajo del activismo intersexual, eh, que justamente sigue bregando, porque lamentablemente, aunque es la buena práctica, no es algo que esté universal, y hay dentro de la institución médica también bastante resistencia a esta cuestión de esperar eh, el consentimiento y el deseo del sujeto, ¿no? Sí, totalmente. Y vos como médica seguramente habrás oído muchísimo acerca de la hipertrofia suprarrenal y de la insensibilidad de los tejidos a la testosterona, con lo cual, sin un examen que nos permita acceder al genotipo, es decir, sin un examen genético, no sabíamos si estábamos en presencia de un varón o de una mujer, con lo cual una intervención quirúrgica prematura podía llegar a ser, podía llegar a tener consecuencias castradoras. Yo, a propósito, recuerdo una historia que nos viene al caso, y es de los gemelos Bruce y Brian Reimer, quienes fueron circuncidados a los pocos meses de nacer, pero la cirugía practicada a Bruce, uno de los gemelos, tuvo complicaciones que derivaron en la amputación del pene. Esta situación era irreversible y sus padres, desesperados, recurrieron a quien entonces era una eminencia. Estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos. Era el doctor John Money, un psicólogo especializado en cambios de género, quien creía que no era la biología, sino la forma de crianza la que determinaba nuestra identidad de género. Y bueno, el experto sugirió que se criara a Bruce con el género opuesto y que nunca se le dijera la verdad sobre su origen masculino, así que se convirtió a Bruce en Brenda y se lo sometió a una cirugía de castración. O sea, le extirparon los testículos y creo además que se le hizo una vaginoplastía. Sí, se le hizo una neovagina, digamos, Sí, cuando ya fue más grande. sí,
Bruce Brenda termina sabiendo su historia y se suicida. Exactamente. Sin embargo, bueno, el protocolo de Money justamente era lo que nosotros estudiábamos como pediatras, ya te digo, parece haber sido como la prehistoria, Sí. pero fue hace 20 años que yo me formé en el Garrahan, o sea, no fue tanto tiempo atrás, y aún hoy hay resistencias, ¿no? Hubo una pregunta en el chat que preguntaba, bueno, ¿cómo es que no se sabe el sexo al nacer? Bueno, el sexo hay una multiplicidad de componentes, te robo un minutito, Sí, sí. una multiplicidad de componentes que determinan el sexo. El sexo son variables que tienden a identificar a miembros de una especie, con esto me refiero como especie humana, pero también cualquier especie animal o vegetal, y tienden a distinguir los individuos de una especie en macho y hembra. O sea, digamos, el sexo son dos parámetros que yo los puedo mensurar de alguna forma. Hay algunos que están en la concepción, por ejemplo, el genoma, digamos, las mujeres somos, o mejor dicho, las hembras humanas, como para ser bien biológica, las hembras humanas somos 46XX, los machos humanos somos 46XY, o sea que desde la concepción hay ya parámetros de sexo, hay genes que se activan, ¿no? Y hay hormonas que empiezan a activarse en el desarrollo fetal, pero hay otras cuestiones que van apareciendo con el desarrollo fetal, al nacimiento y en la pubertad, adolescencia, es donde se terminan de sumar esas serie de características que diferencian a los sexos en macho y hembra. Lo que vos mencionaste antes de la insensibilidad a los andrógenos es una cuestión donde hay testículo que produce testosterona, por eso testículo, testosterona, la hormona que produce el testículo, sin embargo, no hay receptor o mejor dicho, no hay esa señal no es leída y transmitida al cuerpo. Entonces, tiene un cuerpo que leído como femenino, porque toda esa señal de masculinización que da la testosterona no es llevada a cabo. Y por el otro lado, la hiperplasia suprarrenal congénita es un déficit enzimático donde la suprarrenal, que es una glándula que está justamente arriba del riñón, por eso suprarrenal, produce distintas hormonas. Está bloqueada la producción de cortisol, ustedes deben haber oído de los corticoides, ahora con el COVID y demás, es una hormona que nosotros producimos y es necesaria para la vida, está bloqueada esa síntesis, entonces por ese bloqueo se produce mucho más, digamos, la producción de esa glándula se desvía a producción de andrógenos, y hay una masculinización de un feto femenino, y entonces tenemos una clitoromegalia, o sea, un clítoris grande. Exactamente. Eso es lo que ocurre. Ya te robé, perdón, demasiado. No, al contrario, y la aclaración viene perfectamente al caso, porque yo lo pasé un poco rápido y vos diste exactamente los fundamentos médicos de cada una de estas patologías, así que me parece que viene perfectamente a completar algo que tal vez quedó muy rápido. En definitiva, hay infinidad de matices de todas las identidades, ya que las líneas que dividen una identidad de otra no están estrictamente establecidas y dependen de la autopercepción de cada persona y de cómo cada quien se autodefine en materia de sexo y de género. Efectivamente, existen tantas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas, es decir, que hay muchas más identidades que las mencionadas en este acrónimo LGBTI, razón por la cual se le agrega el signo más a continuación de la sigla como forma de expresar dicha infinidad. En cuanto a las conformaciones familiares, me permito incurrir en una redundancia, y es que todas las familias son válidas, aún en aquellos países en los que la conformación de género o sea, en los que la conformación de género no está prevista, no está legislada, como
pues en realidad son los hechos y no el derecho los que determinan la existencia de estas realidades absolutamente naturales. En cuanto a las relaciones de parentesco, entendemos que se pueden dar por vínculos consanguíneos o constituidos, ya sea por reconocimiento legal, y como es el caso del matrimonio o la adopción, pero la realidad nos persuade de que cualesquiera sean los vínculos sobre los cuales, bajo los cuales se conforme una familia, esta no pierde mérito como organización básica de la sociedad, así como tampoco lo pierde el valor fundamental de su pertenencia para el desarrollo psicológico, social y el desarrollo de las potencialidades de cada individuo. Es decir, claramente no son los lazos genealógicos, sino la configuración total de las relaciones sociales entre los miembros de una familia lo que determina su importancia como tal. Bueno, en dicho sentido, opinamos que la familia tradicional compuesta por una pareja heterosexual cisgénero con hijos biológicamente emparentados. A ver. Parece que se nos congeló un segundo la imagen. Ahí estamos de vuelta. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Se congeló mínimamente. Bueno, decía que claramente no son los lazos genealógicos, sino la configuración de los roles sociales entre los miembros de una familia lo que determina su importancia como tal. En dicho sentido, opinamos que la familia tradicional, compuesta por una pareja heterosexual cisgénero con hijos biológicamente emparentados, ha ido perdiendo su carácter hegemónico para dar lugar a un creciente número de otras familias formadas por progenitores del mismo sexo o no, que recurrieron a la adopción o a técnicas de reproducción humana asistida, o progenitores sin pareja o familias ensambladas, entre otros casos. Si bien en la Argentina, desde 1978, ya existían técnicas de reproducción humana asistida, a través de las cuales muchas lesbianas accedieron a la maternidad, al no encontrarse permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, registralmente no era posible inscribir la comaternidad, es decir, solo se inscribía la maternidad de la mujer gestante, pero en esos casos su pareja femenina no obtenía ningún vínculo jurídico con el nacido o con la nacida. Y lo mismo sucedía en los casos de adopción. Las parejas del mismo sexo podían adoptar, pero al no poder contraer matrimonio, solo uno de los integrantes de la pareja era el adoptante, mientras que otro carecía de derechos y de reconocimiento legal. La posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo llegaría recién en el 2010 con la sanción de la ley 26.618 de matrimonio civil, que modificó el Código Civil argentino en tal sentido, para permitir precisamente este tipo de uniones matrimoniales, y además que los hijos o hijas nacidos, nacidas, o adoptados, adoptadas durante dicha unión matrimonial obtengan los mismos derechos filiatorios que los nacidos o adoptados en un matrimonio heterosexual. A su vez, la ley 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, que es sancionada 3 años después, estamos hablando ya de 2013, dispuso la cobertura integral e interdisciplinaria de tratamientos médico-asistenciales sin restricciones con motivo de orientación sexual o de estado civil de los destinatarios, como prestaciones incluidas en el plan médico obligatorio a través del sistema público de salud, obras sociales y sistemas prepagos. Para personas mayores de 18 años o incluso para personas menores de dicha edad, y para todos aquellos que por problemas de salud puedan ver afectada su capacidad de engendrar en el futuro.
La ley incluyó la cobertura de servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos justamente a estos fines. Ambas leyes, tanto la que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo como la que garantizó el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de la orientación sexual, dinamizaron la posibilidad de construir familias de conformación diversa, y esto fue un hito fundamental. Reitero que hasta la entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario no era posible inscribir ni la comaternidad ni la copaternidad de los nacimientos o adopciones de hijos de personas del mismo sexo que no hubieran contraído matrimonio. Sin embargo, desde la aprobación de la ley y hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue en el año 2015, comenzaron a manifestarse casos de parejas que por decisión propia optaron por no contraer nupcias, dando origen a familias no casadas, en las que la situación de los hijos o hijas de parejas del mismo sexo con reconocimiento, o sea, comenzaron a aparecer casos de hijos e hijas de parejas del mismo sexo con reconocimiento incompleto de su filiación y por lo tanto de su identidad, circunstancia que generó una desigualdad con respecto a los hijos de aquellas parejas que optaron por el matrimonio, pues cercenaba el derecho al reconocimiento de la identidad filiatoria familiar. Así fue como muchas parejas comenzaron a llevar estos planteos a la justicia y en todos los casos tuvieron sentencias favorables, fundadas en la voluntad procreacional. La voluntad procreacional está mencionada en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 562, y es un concepto que restó valor al vínculo biológico como definitorio de la identidad para dar preeminencia al elemento volitivo. Así, es posible citar entre la incontable jurisprudencia generada en torno a la imposibilidad de inscribir comaternidades o copaternidades de los nacimientos o adopciones de hijos o hijas de parejas que optaron por no contraer nupcias, diferentes sentencias. No quisiera aburrirlos con esto, pero bueno, por ejemplo, no sé, puedo citar jurisprudencia de Lomas de Zamora, de la Justicia Civil y Comercial de la Nación, tribunales colegiados, en fin, cantidades de sentencias que hicieron lugar a la voluntad procreacional. Para decidir así, los jueces con o sin declaración mediante de la inconstitucionalidad del artículo 562, y luego les voy a explicar el porqué de esa declaración de inconstitucionalidad de una parte de este artículo, que es precisamente la que establece que los nacidos mediante técnicas de gestación por subrogación son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también prestó su consentimiento informado previo. Refirieron que la gestación por subrogación, si bien ha sido eliminada del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, que regulaba expresamente y por ende del texto definitivo aprobado por el Congreso, no fue prohibida, es decir, fue eliminada del proyecto y luego del texto definitivo, pero no fue prohibida, lo que implica que está permitida en virtud del principio de legalidad consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Cabe agregar que los jueces tuvieron presente también las conclusiones de las jornadas de derecho civil celebradas en Bahía Blanca en el 2015, en las que por unanimidad se concluyó que la gestación por subrogación está permitida. Efectivamente, las técnicas de reproducción humana asistida pusieron de manifiesto que la filiación dejó de determinarse por el elemento genético o biológico para definirse a partir de la voluntad procreacional. Entiendo oportuno señalar que dicho concepto ya había sido definido
a mediados de la década de 1960 por Enrique Díaz de Guijarro como herramienta jurídica mediante la cual se pretendía echar luz sobre la nueva realidad filiatoria que introdujeron las técnicas de fertilización asistida al establecer en base a ellas la separación entre la reproducción humana y la sexualidad. Un punto importante a resaltar es que la copaternidad de hijos o hijas nacidos, nacidas por gestación por subrogación, mayormente en casos de parejas de varones cisgénero, constituye entre todos los casos de las nuevas formas de familia la que mayor asistencia técnica externa requiere, pues dichas familias combinan procedimientos de subrogación y donación de óvulos, técnicas de reproducción humana asistida que exponen las contrariedades que deben transitar frente a la paternidad natural. Otro punto importante que me gustaría resaltar es que en base a las consideraciones expuestas previamente, entiendo que las decisiones judiciales que se tomen en materia filiatoria ante la diversidad se encuentran exclusivamente sujetas a la discrecionalidad de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber decisiones calcadas o similares, o sea, va a depender muchísimo de cada juez en cada caso. Lo que sí deben procurar los magistrados es proteger los derechos de todas las personas intervinientes, especialmente el interés superior de los menores, y el derecho a la identidad, y resaltan la importancia fundamental y determinante de la voluntad procreacional. El reconocimiento del derecho a una maternidad y a una paternidad sin exclusiones irrazonables, que respete las diversidades como características propias de la condición humana, pone en marcha la garantía estatal del acceso en igualdad de condiciones a todas las técnicas de reproducción, de fundamental importancia para operativizar el derecho a constituir una familia reconocida en los pactos internacionales con jerarquía constitucional por vía del artículo 75, inciso 22. En consecuencia, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad, el acceso a las técnicas de reproducción posibilita la concreción de la igualdad normativa que muestra el derecho a la no discriminación en el ámbito filiatorio. Además, vale resaltar que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluyendo sus jueces, están sometidos a al tratado, lo cual los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención sean cumplidos sin normativa local que disponga lo contrario. Argentina, tal como he venido exponiendo, ha sido uno de los países pioneros en reconocer derechos a las personas LGBTI+, así a partir de la sanción de la ley que garantizó el pleno acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, la ley 26.743 de derecho a la identidad de género, ley importantísima, sancionada en 2012, la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida de 2013, y la ley de adopción, que en nuestro país permite adoptar sin referencia alguna a la identidad o preferencia sexual del adoptante, avanzó en el reconocimiento legal y visibilización de las diversas conformaciones familiares. Entiendo que al hablar de familias heteroparentales no necesariamente estamos haciendo referencia a la conformación heterosexual cisgénero de los progenitores, es decir, las familias heteroparentales en cuanto a sus progenitores están constituidas por una madre y un padre, es decir, una mujer y un varón, que pueden ser cisgénero cuando la identidad y expresión de género coincide con el sexo asignado al nacer,
independientemente de su orientación sexual, que puede ser heterosexual u homosexual, o pueden ser transgénero cuando su identidad o expresión de género difiere de su fenotipo sexual. ¿Qué significa esto? Las familias heteroparentales pueden responder a los siguientes esquemas de género. Varón cis, varón cis, o sea, estamos hablando de familias, estábamos hablando de familias heteroparentales. Varón cis, mujer trans, varón trans, mujer cis, varón trans, mujer trans. Esto que en un principio suena difícil de entender, tiene que ver con la identidad autopercibida, con la identidad de género autopercibida de cada una de estas identidades. Sin embargo, siguen siendo heteroparentales porque hay un hombre y hay una mujer. Ya sea que sea conforme su genitalidad o en el caso de las personas cisgénero, o en el caso de las personas transgénero que justamente no esté adecuado a la genitalidad. Pero repito, entre las familias heteroparentales podemos encontrar varón cis, mujer cis, que es el caso común, quiero decir, el caso ordinario, más ordinario, varón cis, mujer trans, varón trans, mujer cis, varón trans, mujer trans. Y por su parte, siguiendo este razonamiento, las familias homoparentales, en cuanto a sus progenitores, pueden presentar las siguientes conformaciones. Varón cis, varón cis, varón cis, varón cis, varón trans, varón trans, varón trans, mujer cis, mujer cis, mujer cis, mujer trans, mujer trans, mujer trans. Sé que es a priori un tema bastante difícil de entender, pero que tiene que ver con la identidad de género autopercibida y que tiene que ver con la presencia en la pareja de un hombre y de una mujer, ya sea que ese hombre y esa mujer sean cisgénero o transgénero. Pero de ahí vienen las conformaciones heteroparentales u homoparentales. ¿Se puede simplificar un poco si uno rápidamente se olvida de lo biológico en esto y Sí, se concentra en qué percibe la persona, cómo se define la persona? Si la persona se define varón, es varón; si se define mujer, es mujer. ¿Por qué? Porque así se siente. Es lo que dice. exactamente. Y si hay un Exactamente. varón y una mujer, será heteroparental, y si hay un varón o una mujer, será homoparental dentro del binario. También hay situaciones que no entran dentro del binario, ¿no es cierto?, de personas que no están definidas tanto como varón o como mujer, ¿no? Pero bueno, tomemos por ahora dentro del binario. Creo que se nos simplificaría a todos, ¿no?, mucho la cuestión cuando dejamos de mirar qué dice la naturaleza, entre comillas, o los genitales o tal cosa, sino que varón o mujeres, según cada uno entiende que es y percibe, y la única persona que puede decir que es el mismo sujeto sobre sí mismo, ¿no? Exactamente. Es lo que garantiza nuestra ley de identidad de género. Exactamente. Yo entiendo la complejidad que en un primer acercamiento al tema, el tema nos plantea, y es que si vamos a definir a las parejas en función de su integración hombre-mujer, las familias heteroparentales, conformadas por un hombre y una mujer, independientemente de su sexo, del sexo con el que nacieron. Es decir, ya sean cisgénero o transgénero. Pero repito, en los esquemas heteroparentales, en la medida que exista un hombre y una mujer, que pueden ser cisgénero o transgénero,
responden justamente a la tipología de familia heteroparental. Hay un hombre y una mujer. Esa mujer puede ser una mujer trans, o puede ser una mujer cisgénero, y ese hombre puede ser un hombre trans o un hombre cisgénero. Lo importante acá, más allá del sexo biológico y de las teorías biologicistas que ya hemos explicado, tiene que ver con la identidad de género autopercibida. Lo mismo sucede en las familias homoparentales. Existen dos personas del mismo sexo. Ahora bien, esas dos personas del mismo sexo pueden ser cisgénero, porque nacieron con esa genitalidad, o pueden ser transgénero, que no habiendo nacido con esa genitalidad, y ante su disconformidad con la misma, transformaron su apariencia al punto tal de convertirse en una identidad del sexo opuesto. No sé si queda claro o si lo vuelvo a repetir un poco más despacio. Sé que es un tema que es muy difícil, pero que tiene que ver en realidad con la presencia de un hombre y de una mujer, más allá de que sean cisgénero o transgénero, y la homoparentalidad, dos personas del mismo sexo, más allá de que sean cisgénero o transgénero. No sé si en tu exposición ahora vas a avanzar, pero mientras hablabas de heteroparentalidad y homoparentalidad, me estaba preguntando por la monoparentalidad, cuando Sí. no está la pareja, ¿no? Que también es una realidad muy frecuente. Exactamente. Sí, exactamente. Es una tipología más de las familias diversas. Por eso en su momento, a lo largo del conversatorio, los mencioné estos casos de personas que decidieron su maternidad o su paternidad sin estar en pareja, recurriendo a técnicas de reproducción humana asistida, recurriendo fundamentalmente a la subrogación, o que adoptaron y que conformaron sus familias independientemente de la existencia de una pareja. Es decir, que son familias monoparentales, y las hay tanto en hombres como en mujeres, y tanto en hombres cis como en hombres trans, y mujeres cis como en mujeres trans. Las técnicas la técnica de subrogación en realidad vino a dinamizar este tipo de familias, y bueno, hoy es una realidad incontrovertible la existencia de todo este abanico de posibilidades familiares que constituyen las diversidades y que por supuesto nacen a partir de las diversidades sexuales. Nacen en las diversidades sexuales o en las decisiones personales de cada uno. Por ejemplo, una mujer cisgénero o un hombre cisgénero que decide adoptar, o a través de la técnica de subrogación tener un hijo por sí solo, y lleno de casos, y son familias homoparentales que funcionan perfectamente. Y bueno, y eso es lo que este conjunto de normas, es decir, han venido a renovar las diversidades familiares. Eso, en definitiva, es eso básicamente lo que yo quería exponer. Bien. Si te parece, vamos generando ahora sí un espacio más amplio para
para las preguntas. Ha tratado Sí. varios temas, me parece que son esos que vamos escuchando muchas veces en los medios, que nos van apareciendo. El tema de subrogación de vientres, quizás vemos a algún personaje público y nos enteramos, alguien que tuvo que ir a Estados Unidos y pareciera que solamente en Estados Unidos pueden pasar estas cosas. Alguien que quizás hubo algún caso que incluso en la provincia de Buenos Aires, que creo que es el único que quedó de triple filiación, que es como un caso interesante, por lo menos para hacer el planteo teórico, ¿no? De cómo se dio esa situación. El único que quedó porque después no se habilitó con la reforma del código. A mí particularmente me gustaría, para empezar un poco las preguntas, si podríamos profundizar, me parece como muy rico el concepto de la voluntad procreacional, ¿no? Como un nuevo Sí, criterio de filiación, sí. incluso en cómo se da la aplicación de esto, porque que creo que eso lo modificó el código, está modificado en el código, no sé en qué año fue esta modificación, fue hace En el, poco. 2000 en el 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el Código Unificado, el artículo 562 menciona expresamente la voluntad procreacional. Yo en un momento hablé sobre hay una parte del artículo que a mi criterio bien podría ser derogada o declarada inconstitucional, y es la que tiene que ver con la que dice que los gestados a través de la subrogación son hijos de la mujer gestante y del hombre o de la mujer que, que otorgó su consentimiento informado, previo y libre. Eh, Justamente esa parte que habla sobre que es hijo de la mujer gestante, en realidad es, si bien el artículo en general es interesante porque habla de la voluntad procreacional y, y pone preeminencia justamente en la voluntad procreacional por encima de la, como elemento volitivo por encima de la filiación natural Biológico. o la filiación a través de la reproducción, pero bueno, básicamente justo esa parte del artículo es una parte que ha generado algunos conflictos. Ujú. Por eso, en realidad, uno de los resguardos más importantes es que la mujer gestante no sea la titular de los gametos. ¿Por qué? Porque en ese caso la gestante no desarrolla un vínculo tan profundo con eh, con el embrión que está gestando, porque bueno, ese embrión genéticamente no tiene ningún vínculo parental con la gestante. Ujú. Pero bueno, sí es un tema que en su momento también dio lugar a algunos conflictos, casos de arrepentimiento de mujeres gestantes que llegado el momento de cumplir con lo pautado, decidieron no entregar Ujú. bebé obviamente por haber desarrollado durante la gestación un vínculo, que es ese vínculo tan especial que generan las madres con sus hijos durante el embarazo. Y bueno, yo creo que esa parte del artículo sí encierra una pequeña, eh, no sé si diría trampa, pero sí encierra un pequeño elemento disruptivo justamente en lo que es la técnica de subrogación, a partir de la cual muchas personas recurren para poder realizar su paternidad o su maternidad. Ujú.
Aquí tenemos algunas intervenciones en el chat. Bueno, varios que por supuesto te felicitan o destacan lo interesante de la exposición. Y Carol nos habla especialmente de la gestación solidaria, como se habla acá en Argentina. Y claro, que no solamente para parejas del mismo sexo, claro, son parejas heterosexuales, no importa cada condición, ¿no? Y destaca esto que es fundamental firmar un acuerdo gestacional certificado por escribano público. Esto me parece también importante porque la voluntad procreacional, según tengo entendido, tiene que estar certificada de antemano esto. No es que yo digo, yo quería ser papá y mi pareja queríamos ser papá y le dijimos a la señora tal que geste a nuestro hijo, ¿no? Es importante que las parejas sepan esto, que es Exacto. para aplicar este criterio tiene que estar expresado fehacientemente. La voluntad procreacional en realidad debe reunir una serie de condiciones que deben ser aptas para su protocolización. Es decir, para la intervención de un escribano que dé fe de la existencia de este acuerdo entre partes. Excelente. Bien. Bueno, yo quería cambiar el eje o hacerte otra pregunta, ¿no? Una cuestión, yo trabajo mucho con, como te comentaba antes, con diversidad sexual, con niñeces y adolescencias trans, y lo que muchas veces me ocurre, no es que me ocurre a mí, sino que ocurre en el mundo, es que los varones trans, o sea, personas que fueron asignados al nacer como mujeres, por tener una biología, digamos, de vulva, vagina, o útero, o ovarios, pero tienen una identidad trans, de varón, y que quieren someterse a algún tratamiento con testosterona. Bueno, en el mundo, no es solo acá en Argentina, en el mundo la inmensa mayoría de los varones trans no acceden a preservación de su fertilidad, ¿no? Lo que en nuestra legislación, por un lado la ley, la 26.743, ¿no? De la ley de identidad de género, prevé que los tratamientos de afirmación de género estén provistos en el PMO, o sea, en el plan médico obligatorio, tanto obras sociales, hospitales como prepagas tienen que dar los tratamientos que solicite la persona para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Y la ley, ¿no es cierto?, también digamos, de fertilización médicamente asistida, también prevé que esté dentro del PMO tratamientos de conservación, ¿no es cierto?, de gametos. Sí. Pero el punto es que acá hay lo que yo veo y que por lo cual he tenido así peleas en la obra social que yo te había comentado antes, es que lo que ocurre con los varones trans es que por un lado quieren o necesitan tomar testosterona para verse más masculinos y afirmar su identidad de género, pero por el otro lado la testosterona afecta su fertilidad futura y realizar una criopreservación de gametos es un tratamiento caro y que está, digamos, la ley dice que tienen que tener, para acceder a una criopreservación, tienen que pasar por tratamientos de baja complejidad previamente o tener una situación médica que, digamos, pueda impedir, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Eso sí está muy activo. Si es una mujer cis que tiene un cáncer y que tiene una ventana de tiempo antes de iniciar la quimioterapia, se le hace un tratamiento, digamos, para conservar óvulos. Pero en los varones trans esto es complicado, cómo consensuar las dos leyes. Vos sabés si hay algo de legislación a favor, digamos, de que los varones trans puedan acceder a preservar la fertilidad sin, digamos, si hay algo, digamos, de legislación, porque yo sé que muchas veces, inclusive para los tratamientos de afirmación de género, tienen que batallar mucho. Bueno, no sé, quería ver
dado que vos estás más en el tema, si sabés de algún fallo en cuanto a esto. No sé, no en relación a algún fallo en especial, Ujú. pero la mayoría de los tratamientos hormonales son reversibles, en el sentido de que si durante un tiempo esos tratamientos se suspenden, en el caso concreto porque porque el hombre transexual, el hombre trans, en este caso, es quien puede gestar. eh, lo conveniente es abandonar la terapia hormonal, eh, volver a menstruar, volver a desarrollar la posibilidad de que su cuerpo se encuentre apto para gestar. Y de hecho conozco casos justamente de un hombre trans y de una mujer trans que se casaron y que en primer momento pensaron en la subrogación y después desistieron de la subrogación y decidieron hacerlo ellos. Y el hombre trans abandonó la terapia hormonal, eh, al tiempo recobró su capacidad fértil, comenzó a menstruar nuevamente, y lo sorprendente de esto es que cuando ellos iban a los estudios médicos, cuando iban a realizarse la ecografía o demás estudios médicos, eh, los médicos, cuando cuando observaban los estudios o analizaban los estudios, se dirigían a la mujer trans y no al hombre trans. Le daban los resultados a ella. eh, eh, o- o- dando Entiendo por que el hecho- embarazado era él, digamos. Exactamente, el embarazado era él, pero le leían los resultados a ella y le explicaban a ella cómo tenía que tomar la medicación en caso de que hubiera que tomar alguna, o si tuviera que tomar reposo. Eh, eh, y bueno, y casos también de hombres trans que no podían ser acompañados por su pareja y en la sala de espera generar un desconcierto porque, bueno, la gente no estaba entendiendo qué hacía un hombre para hacerse una ecografía, eh, no sé, una ecografía para saber el sexo del bebé o una ecografía transvaginal. Sí. Eh, Igual, por ahí, Darío, no fui clara, o por ahí yo estoy viendo, yo como pediatra, digamos, o como médica, lo que ocurre con el tratamiento, si bien es cierto que hay múltiples casos de varones trans que han suspendido la hormonización y han recobrado su ciclo y han podido gestar, pero la fertilidad afecta claramente, digamos, el tratamiento con testosterona provoca atresia, o sea, va a disminuir la fertilidad, no sabemos en cuánto. sí, sí, sí. Eh, eh, y muchos, en realidad, la buena práctica médica para quienes trabajamos con personas trans, es ofrecer preservación previo al inicio del tratamiento de testosterona, sobre todo en varones trans, ¿no? Porque en mujeres trans, si conservan sus genitales, primero que la preservación es mucho más sencilla, ¿no es cierto? Porque es una muestra de semen, digamos, y segundo, que suspenden el tratamiento con estrógenos, recobran la espermatogénesis, o sea, vuelven a producir espermatozoides y sin ningún tipo de problema. Pero los varones trans en particular, lo que ocurre con la testosterona es que va como atrofiando ovocitos tempranamente, o sea, hay un compromiso de la fertilidad que uno no sabe cuánto es. Eh, a mí me pasa siempre, y estoy en esta disyuntiva, y no es a mí, sino es global esto, la inmensa mayoría de los varones trans no preserva fertilidad.
y por ahora vos no tenés conocimiento de esto. No tengo conocimiento de que haya llegado a la justicia algún caso. Ujú. Como vos dijiste muy bien, la única manera hasta ahora de preservar gametos y material reproductivo es en la medida que exista la presunción de que por alguna cuestión de salud se vea comprometida en el futuro la capacidad reproductiva de la persona. Pero tiene que ser un problema de enfermedad. Sí, sí, en las pacientes oncológicas, en mujeres cis con un cáncer, eso está bastante aceitado, digamos, ¿no? Digamos, si tenemos la ventana de tiempo, digamos, porque a veces es un cáncer que vos tenés que iniciar ya quimio, obviamente, no puedes hacer una inducción de ovulación y recogida de gametos, pero yo tenía esa duda. ¿Viste? Esta era la pregunta picante que te había preanunciado antes de la charla. Lamento, pero si lo hay, no tengo conocimiento de. Mm. Probablemente lo haya y para la próxima lo voy a traer a debate. A ver, hay una pregunta que dice, ¿en Ah, Argentina tienen ley en materia de infancias trans? ¿Qué alcance tienen los contextos educativos? Bueno, ¿la respondes vos o la respondo yo? Como vos quieras. Prefiero que la respondas vos esa. Bueno, la ley específicamente, hay varios artículos, hay varios incisos que habla justamente del respeto o trato digno, que es respetar el nombre y el pronombre autopercibido del niño, niña o niñe, y que esto debe hacerse aún sin el cambio registral, o sea, aún sin el cambio del DNI, y especialmente en los niños. La ley es súper, súper clara en esto, hay un inciso, no me acuerdo cuál de todos, creería que es el 11 de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que habla de trato digno. O sea, ¿qué alcance tienen los contextos educativos? En los contextos educativos, el niño, niña, niñe en cuestión debe ser nombrado por el nombre de su elección y deben utilizarse los pronombres de su elección. Bien, eso es lo que dicta la ley. Hay veces en que las instituciones educativas son hostiles, ¿no? Y que por más que uno vaya con la ley en la mano, a veces lo mejor que puede hacer uno para ese niño es cambiar la institución. No debiera ser así, pero yo como pediatra muchas veces es lo que uno charla. Si la institución es hostil, lo que uno tiene que hacer es proteger a ese niño y cambiar la institución. Y no solo pasa con una infancia trans o con un género no congruente y demás, sino a veces pasa con un niño que es puesto en un lugar de niño problemático y que no se puede trabajar con esa institución, y una vez que ya lo encasillaron ahí, es muy difícil de correr, ¿no? Entonces, a veces la opción es cambiarla a otra institución que lo pueda acoger, ¿no? Que lo pueda contener ese niño y acompañar en su proceso. ¿Mm? yo creo que hoy ya la institución, por más burocrática que sea, ya casi no tiene ninguna excusa, por lo menos en Argentina, ¿no? Porque realmente es muy difícil ya encontrar algún argumento por el cual le puedan decir ya el papá que viene diciendo, o el niño, niñe, que no van a hacerlo, ¿no? Quizás el tema sería más complicado cuando, bueno, capaz que el padre no aprueba esa situación, o uno de los progenitores no aprueban Sí. la manifestación que está haciendo el niño, ¿no? Niña. Sí, sí, eso es más complejo, porque si es el progenitor el que no aprueba, ¿cómo trabajas eso? ¿No? Pero si el progenitor acompaña y la institución no acompaña, a veces por más que uno le muestre la ley y demás, sigue mostrando hostilidad. Bueno, uno tiene que proteger al niño y cambiarlo y ponerlo en un contexto más amigable, ¿no? Aún en caso de Sí. negación
en el caso de negativa, a emitir el consentimiento o imposibilidad de obtención del consentimiento del representante legal, se puede recurrir a la vía sumarísima para que los jueces o juezas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, sí. superior del niño. Uh-huh. De acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, pero bueno, que tiene que ver también, y los jueces tienen muy en cuenta esta capacidad progresiva que tienen los menores de edad, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad, y se puede suplir la falta de consentimiento del De un progenitor, sí. progenitor o representante legal. Sí, sí. El punto, uno lo puede suplir, pero yo que trabajo, digamos, desde el acompañamiento, digamos, es complejo, ¿no? Porque es la familia que tiene ese chico. A veces las familias que no aceptan, yo creo, digamos, que la inmensa mayoría de las veces lo hacen por una protección mal entendida, en el sentido de que ven que un niño o niñe con una identidad de género que no se corresponde con la cual le fue asignada al nacer, la va a pasar peor, digamos, dicho gráficamente, porque lo he escuchado un montón de veces en el consultorio, es la madre o el padre que le dice a su hija trans, o sea, asignada como varón al nacer, identidad autopercibida de mujer, que le dice, bueno, mira, vas a terminar en una zanja, ¿no? Lo he escuchado no una, sino varias veces, y es un intento mal entendido de protección, ¿no? Porque creen que va a ser peor, porque van a tener un futuro más negro, porque creen que lo único que va a haber en su futuro es una prostitución y demás, ¿no? Hay que tratar, digamos, el trabajo con esas familias a veces es muy difícil distinguir, es una línea muy fina entre lo que es esa protección malentendida, que uno puede trabajarla, y lo que es maltrato. Y eso es un tema, ¿no? Ese es un gran tema en el acompañamiento de las niñeces y adolescencias trans. Totalmente. Me gustaría algunas de las opiniones que surgieron en el chat mencionarlo, pero sí, por favor, sí. Germán y Marcelo dicen algo que creo que he contestado, así que, pero que preguntan si la causa para la preservación de óvulos no estaría dada por el mismo tratamiento de cambio de sexo u hormonización. Entiendo que por lo que han explicado no estaría claro, de suyo. Claro, pero el tema es justamente que vos tenés que la jurisprudencia en cuanto a una persona trans, digamos, de que tiene que cubrirse los tratamientos, es para afirmar su género autopercibido, ¿no? Entonces vos a un varón trans le das testosterona para que se vea más masculino que su género autopercibido. Pero preservar óvulos, no, claro, no es afirmar su género autopercibido. Y no hay una enfermedad que te justifique saltar rápidamente a un tratamiento de alta complejidad como es la criopreservación de óvulos, ¿me entendés? Es como un agujero negro. Y un agujero negro que puede haber jurisprudencia en cualquier momento, porque mientras estamos hablando puede haber algún caso, alguien batallando en una corte, pero que vos no sabés cómo se va a definir, porque no es clara, digamos, porque vos tenés una ley que te ampare para una cosa y otra ley que te ampara para otra, ¿me entendés? Y en el mientras tanto, los varones trans lo que desean es por ahí la hormonización y su fertilidad futura, bueno, dicen, bueno, me la juego y que sea lo que Dios quiera, o lo que el universo quiera, o, digamos, si es que, por decirlo de alguna forma, ¿no? Discúlpame, Sí. la pregunta mía, digamos, la duda mía es que si el chico trans
va a someterse a un tratamiento de hormonización o de cambio de sexo, Sí. es evidente que la fertilidad la va a perder. Entonces, esa causa, es decir, por causa de ese procedimiento que se va a hacer, ya está estipulado que la fertilidad se va a caer, es decir, antes de empezar el tratamiento, poder hacer la criopreservación. ¿Me explico Pero bien? no, sí, pero lo que pasa es que no es una enfermedad. Sí, pero La ley, digamos, y aparte, no sería el riesgo, digamos, porque creo que es por enfermedad o por riesgo, no recuerdo bien el artículo. Tiene que haber una enfermedad que ponga en riesgo la capacidad reproductiva. Exactamente. claro, Al estar en riesgo pero no es por una el proceso enfermedad. de hormonización, se pone en riesgo la fertilidad, ese sería el causal, digamos, para que se pueda acceder por ley a la criopreservación. Claro, pero no es enfermedad. Y la ley dice enfermedad. A ver, ¿Entendés? Pero, sí, Por pero, eso perdón. depende mucho de en qué juzgado caiga. Si vos sos un varón trans que Queda querés libre de la preservar, interpretación de los jueces, digamos. Exactamente. tal cual. Edith, Por eso le preguntaba a Darío si sabía de algún fallo, porque yo hasta ahora no sé de ningún fallo. No, yo tampoco conozco, pero hace unos momentos atrás hablé sobre, estamos en una era en la que son las decisiones judiciales, independientemente de las... es decir, los jueces toman la norma y la interpretan, y en esa interpretación hay una reescritura de la norma. Por eso estamos viviendo una etapa en la que las decisiones judiciales muchas veces son decisiones autónomas de particular, y que va a depender mucho de la forma en que fue alegado el riesgo, el eventual el daño, pero que en definitiva la norma, el texto de la norma habla de una enfermedad que ponga en riesgo en un futuro la eventual capacidad reproductiva de la persona. Pero bueno, también todo depende de cómo se ha alegado, cómo se ha presentado en la demanda. Si se presenta como una medida cautelar, hay que ver si esa medida cautelar es autosatisfactiva y se extingue con el dictado de la resolución interlocutoria. O sea, hay varias cuestiones que vienen, pero yo lamentablemente no tengo ninguna cita como para hacerles, pero prometo para una próxima ocasión. Darío, si me permitís. Acá, Hay alguien que tiene levantada la mano, Rodolfo, hace rato, Paula. Paula, que veo que viene del ámbito del derecho y ha planteado algo Bien. de prudencia, si lo querés comentar. Gracias, muy amable. Sí, Paula, mínimamente me presento. Paula Siverino Babio, soy doctora en Derecho, experta en fertilidad y en LGTB, derechos LGTB, y formo parte del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Es una pregunta súper picante la que hicieron, la verdad. Felicitaciones, Darío, por lo que venís explicando, y también Edith por la pregunta. Coincido con lo que decía Darío, coincido con tu preocupación en la parte de la aterrizada práctica. Tenés que insistir con la obra social y lo más probable es que lo tengas que litigar. Es decir, las obras sociales son muy renuentes, como bien decías, incluso a las cosas que ya están reconocidas. Ahora, no tengo conocimiento de que haya un caso concreto en Argentina, lo podemos averiguar esa data, como decía Darío, pero lo que sí es un hecho es que tenés lo que se llama parámetros de convencionalidad, que son de aplicación obligatoria en Argentina. Para los que no son abogados, parámetro de convencionalidad es lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por la propia legislación argentina se aplica acá de manera directa. Y el antecedente directo es Artavia Murillo, que es el caso contra Costa Rica por reproducción asistida, donde hay dos cosas que son elementales. Como bien señalaban también en el chat, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos,
Y Artavia Murillo es muy clara en cuanto al derecho humano del acceso a las técnicas de reproducción asistida, es decir, a los adelantos de la ciencia y la tecnología mediante las técnicas de reproducción asistida para formar una familia. Desde ese punto de vista, si vos agarrás la ley de identidad de género más en la ley que te reconoce la cobertura de las obras sociales, que tiene, como bien decís, la cuestión de la cobertura, por ejemplo, por razones oncológicas, y con la ley de identidad de género, y con Artavia Murillo, armás, digamos, una argumentación que desde mi punto de vista súper sólida. Eso no va a evitar que lo litigues, y lamentablemente eso genera demoras que, vivido desde el proceso de por sí muy desafiante de una transición, sobre todo una transición adolescente, por supuesto que está lejos de ser lo ideal, y yo creo que a lo que vamos con el proponer una ley integral trans tiene que ver también con cubrir estas cuestiones. Ahora, que hay argumentos y hay que elaborarlos. Sí, sí, sobre todo tenés que tener a Eleonora Lam para litigar, o a vos, digamos. Somos pocos, pero nos conocemos mucho. ¿Viste? Sí, sí. Pero bueno, pero se puede, y hemos logrado mucho en estos casi 22 años, se ha logrado mucho. Así que la verdad que desde donde arrancamos a donde estamos, pero bueno, Sí, hace sí. falta el laburo interdisciplinario. Así que, No, y genial. el tema es la legislación, llevarla a la implementación, digamos. Eso también es una remada muchas veces. Pues a mí me pasa mucho con el tema del abogado del niño para los menores, que quieren hacer el cambio registral, que tenés que por ahí hacer exposiciones porque no tienen medios para, digamos, para bancar un abogado para hacer la presentación para el cambio registral, y entonces el tema del abogado del niño, de que lo tiene que proveer el servicio local, etcétera, etcétera, ¿no? Y es todo un reme, pese a que supuestamente debiera estar recontra aceitado, ¿no? Sí. Y una Así es, hay consulta. mucho por seguir trabajando. Gracias Sí. por la palabra, y lo sigo escuchando, que está súper interesante. Gracias a vos por tu palabra, por el caso que estás explicando, me parece súper. Gracias. Hay Genial. una consulta que es médica, pero por lo que dice me parece sería bueno si Edith mínimamente lo esclareces para... Decime, no la leí, a ver. Directamente, Laura Fernández. Mi consulta es la siguiente: tengo entendido que el tratamiento hormonal es muy fuerte y que tienen una esperanza de vida menor a la de una persona que nunca fue tratada con hormonas. ¿Es tan así? ¿Qué tanto daño hacen estos tratamientos? No, a ver, convengamos que nosotros, las personas cis, digamos, o sea, las personas que no somos trans y que tenemos nuestras hormonas naturales, vivimos lo que nos toca vivir en función de cómo cuidamos nuestra salud en general y de las cosas que nos acontecen en la vida, y nuestras hormonas sexuales no tienen tanto que ver. Lo que pasa es que me parece que están confundiendo por ahí la esperanza de vida de la población de, sobre todo, mujeres trans, con respecto a la esperanza de vida de la población en general, pero ahí hay una multiplicidad de factores que no van muchísimo más allá de las hormonas, o sea, va por el estado de vulnerabilidad en la cual están, por la altísima incidencia de VIH, de altísima incidencia de comorbilidad psiquiátrica, no por ser trans, sino por la expulsión del hogar a una temprana edad, ¿no? Y estamos confundiendo esto, ¿no? Nosotros, como médicos, cuando hacemos una hormonización, una terapia de afirmación de género, con una hormonización cruzada, todo esto se hace con un seguimiento endocrinológico, y uno tiene a la persona en los niveles hormonales correspondientes digamos, al sexo, o sea, con los niveles de testosterona digamos, por decirlo así, biológicamente del macho, digamos, no se va más allá. Los tiene en rango, y tiene que hacer los controles, diversos controles de salud, digamos, correspondientes también con su sexo biológico, qué sé yo, un varón trans recibirá testosterona, tendrá que tener la testosterona en rango si quiere, ¿no? Porque hay muchos que no quieren una hormonización completa, sino que, sobre todo varones trans, quieren por ahí una cierta masculinización, pero por ahí no quieren estar en rango de un varón cis de testosterona, ¿no? Y uno igual tiene que hacerle el PAP, tiene que hacerle la mamografía, porque sigue, digamos, conservando órganos de hembra, ¿no? Por decirlo, digo hembra para que sea bien biológico, ¿no? Y que no haya, digamos,
no meter la parte identitaria, ¿no? Pero digamos, bien llevada, no debiera haber ningún problema, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos nuestras hormonas sexuales que cumplen un rol que va mucho más allá de la feminización o de la masculinización, digamos, que son importantes para nuestra salud mental, digamos, cognitiva, para nuestra salud ósea, para nuestra salud cardiovascular, etcétera, etcétera. Y todo eso con una persona trans que está siendo llevada bien su tratamiento con un endocrinólogo o endocrinóloga, por ahí tiene mucho más información o mucho mejor seguimiento de su salud en general, porque se le hacen exámenes de rutina, se le hacen densitometría, se ve cómo va evolucionando su hematocrito, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Primero para sentar evidencia científica, y segundo para ver que esté saludable, digamos, ¿no? La hormonización, por ahí, ese es un concepto de cuando, sobre todo mujeres trans, tomaban la hormona que viniera para feminizarse, se inyectaban siliconas o aceites industriales, etcétera, etcétera. No cuando estás siguiendo o bajo un tratamiento con un equipo interdisciplinario y en forma adecuada, controlada, consensuada, ¿no? Porque cada persona por ahí va a querer, por ahí no quiere todo el rango, digamos, de hormonas, por ahí quiere un tiempo. Esto se ve mucho, sobre todo con varones trans, sobre todo los no binarios, que cada vez hay más, ¿no? De hecho, ahora tenemos DNI no binario. Claro, exacto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Más o menos estamos en el horario que habíamos programado que programamos siempre para estas actividades. Así que bueno, si no hay, seguramente deben quedarnos a todos muchas inquietudes en la cabeza. Esto da para muchos temas más que podríamos abordar. Me vienen ahora, pero no los vamos a poder desarrollar. El tema de cuando quedan embriones, el tema de embriones preservados, que pasa cuando a veces algunos de los progenitores o que les han brindado los gametos fallece, cómo se da esa cuestión. Son muchos temas que podríamos seguir tratando, averiguando. Sí, sí. Bueno, ya para el día de hoy me parece que tuvimos una excelente exposición. Me sumo a las felicitaciones que vienen transmitiendo todos, especialmente para vos, Darío, además del agradecimiento por compartir. Sí. Y bueno, esperamos seguir teniendo otras oportunidades para que podamos seguir formándonos en esto que no es tangencial, ni tampoco pasa solo por la especialidad, me parece. Es decir, que no tenemos que entender que la sexualidad se vive en un marco de derechos, ¿no? Que hay derechos que protegen a las personas. Que, bueno, obviamente no todos sabemos todos, y hay quienes pueden saberlo, pero el ejercicio de la sexualidad nunca es un ejercicio individual, siempre es algo político, ¿no? Y entonces tenemos que formarnos en tantas, tenemos muchas cuestiones de violencia de género que también podríamos abordar, ¿no? Que es importante para proteger la vivencia, que es lo que nosotros tratamos de hacer, la vivencia libre, espontánea, genuina y planificante de la sexualidad, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Darío. Sí, gracias. Gracias, Rodolfo, y gracias, Edith. La verdad que el espacio me pareció sumamente importante. Es un tema que merece mucha difusión y la necesita porque lleva a luz a muchos lugares donde se desconoce absolutamente el tema. Así que, y es un tema que realmente amo con mucha pasión, así que bueno, muy agradecido de la invitación, y para la próxima prometo investigar algún fallo que
Está bien. Yo te dije, yo te lo había anticipado, que tenía la pregunta picante. Porque anticipaste 2 minutos antes de empezar. Y bueno, sí, obvio. Bueno, gente, una mis cosita sueños que... de negocios en el chat. Ah, Silvia. Silvia también es del equipo de Coinonía. No te escucho muy bien, Silvia, ¿lo podés repetir? No, que hay un montón de mensajes agradeciendo la generosidad de Darío y diciendo que la charla estuvo interesante. Muchas gracias, Silvia. Muchas Si me gracias. digan solamente cerrar esto, recuerden que los terceros jueves siempre hacemos este tipo de actividad, que es un conversatorio abierto. Quienes están en nuestras redes, bueno, nuestro Facebook es Coinonía Counseling, o nuestro Instagram, ¿cómo es Edith? Que no me lo acuerdo. Equipo Coinonía, @Equipo Coinonía. O nuestra página, Coinonía, como está escrito detrás de la cabeza ahí de Edith, coinonía.com.ar. Pueden enterarse de estas actividades que vamos realizando y otros cursos más. Les voy a mandar ahora a todos por WhatsApp. ¿Sí, Silvia? No, y recordarles que la charla quedó grabada, que va a estar subida a Facebook por si se la quieren compartir a alguien que le interese la temática. Ahora yo por WhatsApp le voy a enviar a todos una encuesta, una breve encuesta sobre este conversatorio. Siempre lo pedimos porque para nosotros es importante ir generando las actividades en base a lo que la gente va respondiendo sobre este conversatorio, donde también preguntamos otros temas de interés de la gente. Entonces, incluso ahí, si les interesan algunos seminarios, nosotros vamos generando seminarios cortos a lo largo del cuatrimestre. Tenemos pensados algunos para el segundo cuatrimestre que ya les vamos a decir. Y si les interesaría algún seminario más, ya más detallado, de unos 4 encuentros, específicamente sobre esta temática, bueno, ahí lo pueden registrar. Así que les agradecemos si contestan esa encuesta. Sí, Silvia, dime. Contesto a Claudia. Claudia, no armamos un grupo de WhatsApp con todos los interesados para que no estemos todos contestando en el mismo grupo, pero sí hay una lista de difusión, así que si hoy le escribiste por WhatsApp a Rodolfo, te va a llegar la información. Sí, Claudia, estás en el grupo, en la lista de difusión, no es una lista de difusión porque a veces los grupos, la gente no está tan a gusto en los grupos. Así que... Hay que legislar los grupos de WhatsApp. Entonces, pero es una lista que te llega directamente y tratamos de no ser abusivos con el uso de eso. Pero ahora sí les voy a mandar para el... bueno, también tienen el número nuestro mío, yo soy el que contesto los WhatsApp. Cualquier información que quieran saber sobre el mío. Bueno, gracias nuevamente por la presencia y esperamos reencontrarnos en otro momento. Y gracias sobre todo a vos, Darío. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien. Ahí nos vamos despidiendo. Estaba Mariano Pablo Priegue por ahí. Bueno. Bueno. Ahí Después, está. deja de grabarlo. Seguís grabando. Deja de grabar. Sí, se lo estaba buscando.